Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Hoy nos acompañan el doctor Rubén Torres, magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social, presidente de IPECSA, Instituto de Política, Economía y Gestión de Salud, el doctor Sergio Del Prete, médico, magíster en Administración del Sistema de Salud, Daniel Alvarado, farmacéutico, presidente de Farmacéuticos Sin Fronteras, y Miguel Ángel Secchi, que se está conectando, todavía no se conectó, abogado, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Daniel, buenas tardes. Si te parece, podemos empezar. Miguel se debe estar conectando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Daniel. Sergio Del Prete también está conectado. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor Torres, también. ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio. Bueno, Hola, Daniel. Si te parece, Daniel, podemos empezar. Voy a chequear, a ver, Miguel debe estar conectándose, habrá tenido una pequeña demora. Daniel, desmuteate, que estás muteado. Sí, ahí está. Vuelvo a saludar entonces. Por ahí lo que tanto Sergio como Rubén no estuvieron en el último programa que terminó con digamos, un disparador que tenía que ver, estuvo Jorge Coronel de Conra y Maximiliano, Derecho, abogado. Este, hubo como, digamos, algo que uno viene hablando siempre referido a los medicamentos especiales de alto costo y o alto precio. Y, digamos, un poco surgió el tema de decir, bueno, a ver si se podía desarrollar en la primer parte de este programa, y yo estoy haciendo una introducción porque el académico Jorge Neira se encuentra, creo que por Ecuador o algo dando clase, así que bueno, me tocó a mí, hacer esta pequeña introducción. Y tanto Rubén como Sergio, como son especialistas en este tema, a mí me parece que sería mejor que desarrollen ellos. Yo ya di mi punto de vista digamos, la semana que viene en algo que está totalmente abierto, pero que sí es una realidad. Y ayer en una de las jornadas que me invitaron, de droguerías especiales, hasta yo mismo me sorprendí, la cantidad de innovaciones, de productos nuevos que están ingresando. La verdad que yo, nuevos, ¿no? Y todo lo nuevo que ingresa a un precio, muy difícil de sostener. Y me sorprendí, y eso que más o menos creo estar en el tema, pero estamos hablando de 8 o 10 productos mensuales, que claro, en el año hacen, un número, una batería de medicamentos en donde todo el tema de la costo efectividad, donde el tema, verdaderamente su utilización, su correlato académico, científico, es un debate. Así que se los dejo a ustedes, Rubén, a Sergio, el que quiera alargar nomás. Lo dejamos a Sergio, que es un experto en el tema, más que yo. Adelante, Sergio, dale. Bueno, este, sí, en realidad, bueno, el tema del mercado del medicamento en lo que es aquel segmento de alto precio, ¿no? Que genera las coberturas de alto costo, es problemático porque hay un nivel de innovación en Estados Unidos muy alto en el último tiempo, además favorecido por una estrategia que cambió en la FDA, que es el hacer una especie de fast track, es decir, autorizar inclusive productos, sobre todo oncológicos o para enfermedades poco frecuentes, eh, que no completaron las fases, totalmente las fases de desarrollo. Algo parecido pasó con el del Alzheimer, que tuvo que precisamente la FDA solicitar el retiro, ¿no? Es decir, este nivel de innovación aceleradísimo que viene teniendo el mercado de medicamentos es complicado. En primer lugar, porque
tiene la problemática del precio, ¿no? Y que el precio tiene que ver también con la característica de aceptación del mercado. Son precios, los mercados son precios aceptantes, o sea, el mercado sanitario en Argentina acepta los precios que le fijan los laboratorios, que si uno los analiza, por lo menos en América Latina o comparado con otros países de Europa, son mucho más altos en Argentina, mucho más altos. Inclusive atravesando la cordillera nomás, en Chile ya hay una diferencia significativa en precios. Y la otra es que muchos de estos medicamentos no tienen una efectividad contrastada que nos permita decir que efectivamente van a generar los resultados que se imaginan o se trasladan a partir de lo que dicen los laboratorios, ¿no? Es un problema complicado porque eh, estas dos variables, sobre todo lo que tiene que ver con esta velocidad de colocación de nuevos productos, complica mucho la lógica de utilización también. Eh, ¿Cuál es la real capacidad de un medicamento nuevo, e innovador, de modificar el curso de una enfermedad de forma drástica? ¿Cuánto es el año de vida asociado a calidad que provee un medicamento de estas características? Bueno, son todos estudios que no conocemos. Entonces estamos en muchos casos viendo o ante lo que ocurrió o lo que ha ocurrido de analizar una serie de moléculas que se aprobaron para oncología en el año 2023 y que de las cuales la mayoría no tenía no generaba, desde el punto de vista terapéutico, una alternativa de vida que iba más allá de los 2 meses, con un costo altísimo. Es decir, estos son los problemas que lamentablemente se están enfrentando cada vez con mayor velocidad, pero cada vez también con menor capacidad de respuesta, porque no existe un mecanismo que permita regular los precios, no existe un mecanismo que permita observar a nivel internacional el comportamiento de los precios, y además con algunas cuestiones como sale ahora el presidente Trump a decir que él va a pedir que cambie totalmente la lógica de precios en su país, con lo cual va a impactar en otros países, porque los laboratorios van a hacer un juego de dominó, si lo que se cae en un lado a subir por otro. Me parece un tema que merece un estudio mucho más profundo, ¿no? Sobre todo cuando en el medio de todo esto aparece la otra problemática que tiene que ver con estas verdades, digamos, de que a veces hay que hablar, que, que son los conflictos de interés, con todo el manejo de una nueva, no solamente en lo que es medicamentos, también todo lo que es dispositivos médicos implantables, ¿no? Tenemos un amplio espectro de- de productos que aparecen en el mercado y que, bueno, tienen también un peso enorme, el mecanismo de marketing, y un peso enorme también el peso de muchos congresos en donde se dice, bueno, sí, este producto va a cambiar significativamente la vida. Ya pasó la medicación con Alzheimer, ustedes se acordarán, o habrán tenido la referencia de una presentación que se hizo simultáneamente en Francia, a la misma hora que abría la bolsa de Nueva York, solamente para que un laboratorio consiguiera levantar su volumen de accionario, con el aducanumab, que ni siquiera llegó a tener efectividad demostrada en un estudio que se hizo a posteriori de la nueva aprobación y que, bueno, demostró que no tenía ningún efecto de cambio significativo en pacientes con Alzheimer, además todavía sin saber sobre qué periodo del Alzheimer, ¿no? Precoz, medio, avanzado. Entonces, este tema me parece que va a complicar muchísimo el gasto en salud y va a complicar muchísimo también las, la- el uso, ¿no? Por lo cual va a haber que empezar mi punto de vista, a tener un poco más de regulaciones en un mercado donde es difícil regular. Entonces, ese es el problema. En línea con lo que decía Sergio Daniel, creo que él marcó claramente dos aspectos que tienen que ver con la política sanitaria, ¿no? Una es la ausencia de una política de medicamentos en Argentina, que lleva varios años.
Una ausencia que lleva varios años en las decisiones del Ministerio de Salud Nacional. Y esto implica no solo una política hacia los medicamentos de alto costo, sino también incluso al conjunto de los medicamentos. Y ahí hay una ausencia que creo desde hace tiempo no está saldada. Y el otro aspecto es una deuda creciente, que es la de la presencia de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que permita comenzar un camino hacia una medida regulatoria lo más transparente posible. ¿Y por qué digo comenzar un camino? Porque en estos días, en estos últimos meses, cuando se planteó la aparición de la ANEFITS, volvió a renacer la idea, creo yo, absolutamente falsa, de que la aparición de una agencia automáticamente va a mejorar las condiciones del mercado, por decirlo de alguna manera. Y esto no es así, sino que va a ser simplemente el comienzo de un camino que debemos transitar durante muchos años hasta que esa agencia adquiera credibilidad, adquiera realmente confianza popular y adquiera confianza también en el nivel tribunalicio, ¿verdad? Para que sus decisiones sean aceptadas por los jueces como una indicación formal y confiable de la real efectividad de un medicamento. Bueno, ahí lo vemos a Miguel, que apareció, se sumó. Buenas tardes. Algunas dificultades de conexión, pero veo que el grupo está muy bien representado con los baluartes y bueno, saludo especialmente a Sergio de Prete, le agradezco que nos acompañe, bueno, a Rubén, Daniel, obviamente. Eh, eh, mm, Dedujo que entraste, Daniel, por el tema de medicamentos, obviamente. No sé si tenés algún aspecto más No, para... simplemente era para cerrar el programa de la semana anterior que había Correcto. quedado planteado y era muy bueno tanto Sergio que hace años se viene ocupando y tiene hasta libro publicado con este tema y bueno, y Rubén que le conocemos también los conocimientos sobre este tema. Yo lo único que agregaría, y comparto el 100% lo que se decía en cuanto a veces uno entra en un juego de palabras, decir, si no existe política de medicamentos, mirándolo como política, como gestión, ¿no? Como algo partidista, o existe una que a mí no me gusta, digamos, entonces empezamos como a jugar con las palabras. Pero yo comparto lo que dice Rubén. Creo que aquí no hay definiciones muy claras, que no deberían por qué ser muchas, pero un par. Y me sorprendió básicamente lo de la semana pasada, cuando el ministro de Salud anuncia algo que a mi entender apunta con algo central en salud que es la equidad, y hablando de medicamentos. Entonces, cuando habla de la descentralización total, en las compras, en el ajuste de precios, es decir, es como que la rectoría, la gobernanza del ministerio pierde efecto y bueno, también lo decíamos Rubén el jueves pasado con este tema del correo, ¿no? Es decir, esto es como que profundiza que las provincias que son pobres van a ser cada vez más pobres, pues no van a tener posibilidad de poder negociar. Hoy en día no tienen posibilidad de acceder en muchas de ellas, y nosotros en Farmacéuticos Sin Frontera lo vivimos todos los días, donde no pueden acceder a los crónicos tradicionales, no pueden acceder a un enalapril, a un losartán. Imaginémonos esa gente tratando de negociar ese gobierno para su gente en ese lugar. Y a mí eso, digamos, me llamó poderosamente la atención de que se afectara, a mi entender, la equidad en este momento negativamente, pero tampoco he escuchado muchas críticas o análisis de tipo.
Yo coincido con vos en esto, Daniel. Yo creo que estamos hablando parcialmente de un aspecto de la política sanitaria que son los medicamentos, pero yo globalmente he dicho y he escrito sobre el tema de la descentralización, en la cual coincido. Es un mandato constitucional y lógicamente la salud es una obligación de las provincias, pero en función de las condiciones de desigualdad que Argentina arrastra desde hace muchísimos años y que la podemos expresar, por ejemplo, en que los niveles de inversión entre la provincia que más invierte en salud y la provincia que menos invierte en salud es de casi 5 veces la diferencia. Creo que el papel de rectoría y tal vez uno de los papeles centrales, una de las cosas, de las pocas cosas que justifica la presencia de un Ministerio de Salud Nacional, es justamente poder actuar en el equilibrio de estas desigualdades que vos mencionás muy claramente. Así que coincido absolutamente con esa postura. Y yo creo que totalmente de acuerdo con Rubén que hace muchísimo tiempo que no hay una política de medicamentos y el avance, el único avance que ha habido en el último tiempo sobre la cuestión de medicamentos es la de regulación de los precios. Es decir, ya no hay ningún tipo de control en el precio del medicamento. Y sobre todo lo que tiene que ver con venta libre, todo esto de pase a venta libre, todas estas cuestiones que también tienen, y bueno, y sobre eso también el tema de eh, la competitividad real del mercado de medicamentos. ¿Cuál es la competitividad que tiene el mercado de medicamentos cuando está cerrado a la prescripción del médico, a la subindicación por el nombre de fantasía y demás, ¿no? Es decir, ni siquiera se propone establecer un mecanismo de competencia por precios utilizando o profundizando el tema de la prescripción por genérico y la posibilidad de sustitución. Eh, Está bien, hay cierto que ha salido una especie de nomenclador de precios que tiene el ministerio respecto de los productos que están en el mercado y que pueden consultarse, pero no creo que ningún paciente esté en condiciones de ir a buscar ahí la diferencia de precios si no está la sugerencia del farmacéutico para que lo haga y si no está todo el mecanismo aceitado para que esto realmente funcione, ¿no? Me parece que yo creo que volviendo un poco llevando las cosas para atrás, la única política de medicamentos que hubo en su momento fue la de prescripción por genéricos, después se abandonó y quedó un campo totalmente desierto donde no hay ningún cambio regulatorio, salvo estas cuestiones desregulatorias de los precios, nada más, ¿no? Entonces, eso es preocupante porque, digamos, hay dos cuestiones que no están coincidiendo, ¿no? Que tiene que ver con el medicamento, la farmacoeconomía y la farmacopolítica. La farmacoeconomía no tiene ningún tipo de visibilidad desde el punto de vista de lo que decía Rubén, de la costo-efectividad de los productos, sobre todo los que van entrando al mercado en forma cada vez más numerosa, pero también con un precio mucho más alto y una efectividad que no conocemos exactamente, o por lo menos que no está lo adecuadamente contrastada. Y el otro es el tema de la farmacopolítica, no hay, que es donde precisamente se establece el cruce, no hay una política que atienda o que apunte a establecer algo que tenga que ver con una cuestión central, que es el precio del medicamento, y otra cuestión central, que es el acceso al medicamento, ¿no? Esas cuestiones no están hoy ni siquiera planteadas como ejes de algún avance o algún desarrollo político. Yo le escuchaba llegó una presentación del ministro en un congreso donde hablaba de esto de la desregulación, de la época, una ley de la época de Ilia, de Oñativia, de bueno, la posibilidad de comprar medicamentos, de forma de regular el acceso al medicamento de otra forma, es decir, permitiendo la compra a terceros países y demás. Pero solamente para el campo público y con los riesgos que eso implica, porque bueno, cada provincia no tiene una ANMAT que vaya a tener el control de lo que eventualmente compraría y demás, ¿no? Cosa que no se va a ocupar en la ANMAT central. Entonces, son cuestiones que apuntan solamente
resolver algunas cuestiones puntuales, pero no la problemática general del medicamento. Eh, no, hay aparentemente en curso alguna negociación vinculado con quiero escuchar eso, vinculado con el tema de las patentes y la aceptabilidad de las patentes, pero no creo que los países centrales, especialmente Estados Unidos, se avengan a reducir el peso de la patente, sino que por lo menos lo que intentaron hacer cuando hubo una posibilidad de acuerdo Asia-Pacífico con Estados Unidos es que todos los medicamentos tenían que ser respetada su patente y sobre todo aquellos que hoy son los más, digamos, complejos desde el punto de vista del impacto en el precio, que son los biotecnológicos, que había que respetar la patente por 5 o 8 años, con lo cual la posibilidad de biosimilares se retrasaba muchísimo, ¿no? Iban a venir biosimilares sobre medicamentos que ya estaban con bastante tiempo en el mercado y que no tenían ninguna cuestión de precio como si tienen los biotecnológicos que están entrando hoy, que son mucho más caros ya. Tal cual. Perdón, yo probablemente saliendo de esta puntualización que ustedes están haciendo más que perfecto sobre el tema de medicamentos, Daniel, vos como corresponsable de la conducción, te la robo un ratito, ¿puede ser? Se va a Este, enojar Jorge. no, pero cuando está Neira sube el rating decididamente. Eh, se disculpa porque está en otra conferencia. Rubén, hemos hablado eh, de, de muchos temas en estos días bueno, con todos ustedes. A mí me parece que a lo mejor, Rubén, en unos minutos, los que tenemos inclusive hasta el corte o después, el 21 de junio en Clarín salió una sección especial y yo rescato ahí lo- los dichos de Rubén porque plantea primero los interrogantes y después la respuesta que es posible de acuerdo al espacio que le pueden haber otorgado. Primer punto. Segundo, Rubén, y lo que queríamos comentar respecto a la actividad que hubo en Salta y su posible replique en otras provincias. Con esos dos temitas me animo a interrumpirlos. Rubén, una síntesis de ese artículo, que para mí es muy abarcativo de todo esto que estamos hablando, y lo recomiendo especialmente, es del 21 de mayo, una sección especial de Clarín sobre salud, y, y lo que me comentaste de lo hecho en Salta. Sí, a ver, respecto del artículo que apareció en Clarín, esto se refiere a una celebración de un aniversario de Clarín, por la cual se decidió sacar un suplemento específico de salud, en el cual se tomaron en cuenta diversos aspectos, ¿no? Es decir, los avances logrados en los 80 años de vida de Clarín respecto a avances tecnológicos, el enfoque de el futuro de la tecnología y de las dificultades actuales. Y en ese marco me realizaron una entrevista preguntando un poco cuáles eran, en mi opinión, las grandes prioridades del futuro del sistema de salud en Argentina. Y en esto, bueno, yo no quisiera aburrirlos porque en este programa las he repetido muchas veces. Pero bueno, allí hablamos justamente, Daniel, de la descentralización y de la dificultad que implicaba dejar en manos de las provincias y sin ningún soporte del Estado central, digamos, el manejo de la salud, porque esto podía derivar en un aumento de la inequidad que ya tiene el sistema de salud. Ahí yo lo menciono en ese artículo. Hablo también de la agencia, en la cual un poco la discusión se centró, como todos saben, vos Daniel especialmente, en si la agencia debería actuar antes de la comercialización o después de la comercialización, del permiso de comercialización por parte de la ANMAT. Y yo ahí
explico y estoy convencido de esto. Me parece que esa no es la discusión Tal central, cual, ¿verdad? tal La cual. discusión central vuelve a estar en cuál va a ser el grado de probidad que la agencia va Claro, a tener, es eh, decir, cómo se van a elegir sus autoridades, cuáles van a ser sus mecanismos de financiamiento, el aislamiento que se logre de la agencia de las cooptaciones de los distintos sectores con intereses, y después de la calidad técnica de las resoluciones que esa agencia tome. Y ese acumular, ese prestigio, es trabajo de años, porque ese prestigio es la única, porque la otra discusión es, ¿tiene que ser vinculante o no tiene que ser vinculante? A ver, vinculante con la justicia no puede serlo, y acá está Miguel que lo puede aclarar como abogado, si no se le puede imponer un poder a otro respecto de la posibilidad de vinculación. Pero sí, como sucede en otros países, es decir, yo creo que el Poder Judicial tomaría en cuenta provechosamente las decisiones de la agencia en la medida en que esa agencia apruebe con la probidad de sus miembros, tal con la cual. transparencia de sus decisiones y demás, que emite juicios valorables para esto, ¿verdad? Así que me parece que esas son las cosas en que hay que profundizar y que hacemos lugar en el artículo, Miguel. Y creo que tenemos que ir a un corte, no sé, me parece. Te respondo rápido lo jurídico, bueno, para llamar de alguna manera. Mi pensamiento, y creo que algunos lo avalan, es que porque piensan que la agencia está solamente creada para bajar la litigiosidad y es un tema, para mi criterio, totalmente importante, pero acotado. Totalmente. La consulta del juez debe ser obligatoria a la agencia ante la existencia de un amparo que es precedido de una medida cautelar en el 99% de los casos. Pero luego el juez debe decidir conforme a su leal saber y entender, pero sí le va a ser mucho más costoso, para llamarlo de alguna manera, fundar su apartamiento de lo que la agencia dictamine. O sea, me parece que con eso vamos a lograr un paso muy importante y no como ahora que hay una ligereza en la negativa o en la viabilidad de cómo se están resolviendo esta conflictividad judicial con respecto a los temas de medicamentos. En un minuto volvemos. Gracias. Bueno, y continuamos después del corte comercial con Políticas Públicas 2030. Miguel, ¿estás Y ahí? acá estoy, a ver, Bueno, están todos conectados. ¿estamos todos conectados? Sí, estamos todos. Eh, Rubén, para cerrar lo que antes yo me había animado a preguntar, a plantear, eh, ¿por qué no nos contás un poquito qué pasó en Salta y cómo pensás continuar con esa tarea de realmente visitar los lugares, tomar conocimiento en vivo y en directo y así federalizar y tratar de morigerar lo que siempre planteás eh, con la salud a través del código postal y sus perjuicios? ¿Qué viste en Salta o qué proyecto hay? Bueno, esto, Miguel, ha sido resultado de una idea que surgió en el marco de IPEXA, el espacio que compartimos con el doctor Del Prete, que está aquí, y con otros colegas, y que yo suelo expresar, lo he hecho en este programa también muchas veces, de que una de las necesidades crecientes para definir políticas sanitarias en Argentina es la creación o la conformación de una mesa de diálogo en el cual cada uno de los actores
cambie la actitud. Porque, a ver, mesas de diálogo hasta ahora hemos tenido muchísimas en Argentina. Y especialmente en los últimos años, esas mesas de diálogo se han caracterizado porque cada uno de los que se sienta a esa mesa va básicamente con el pensamiento de cuáles son las cosas que puede sacar o los beneficios que puede obtener de esa discusión. Nosotros pensamos de DIPEXA todo lo contrario, es decir, creo que en estos momentos y por la situación general de Argentina y específicamente del sector salud en Argentina, es imprescindible conformar una mesa donde cada uno de los actores se siente pensando qué cosas puede poner en beneficio del sistema en Argentina. Lamentablemente, como desde el punto de vista de la política globalmente esta situación pasa desapercibida aparentemente, tomamos la decisión con IPEX y con el apoyo de otra serie de instituciones, la Confeclisa, la COSPRA, el Foro de las Ciencias, el Grupo Medeos, eh, ProSanity Salud, es decir, con un grupo de instituciones, eh, comenzar a conformar mesas regionales donde se empiecen a discutir estas temáticas. Y comenzamos con Salta, con el apoyo del Ministerio de Salud de Salta, el doctor Federico Mangione, el ministro, y con la participación de estas entidades. Allí tuvimos oportunidad en una primera charla de escuchar al representante de la Confeclisa, el representante de la Compra, que es otro de los auspiciantes de este espacio, y con el presidente de la COSPRA, que expusieron un poco la realidad que cada uno de esos universos tiene en el sector salud actualmente. Luego tuvimos oportunidad de escuchar la palabra de los presidentes de obras sociales provinciales, la de Jujuy, la de Salta, que estaban presentes allí exponiendo un poco los problemas de la mesogestión en estas instituciones. Habló el propio ministro de Salud de Salta también en ese lugar. Eh, y luego tuvimos una discusión global exponiendo y discutiendo un poco cuál es la situación de las políticas sanitarias en Argentina. En la tarde, después se discutió un poco el tema vinculado a lo que genéricamente se llama la judicialización de la medicina, en relación a amparos, básicamente, especialmente sobre tecnologías de alto costo y también el tema de mala praxis que afecta al sistema. Así que estamos muy contentos con esa actividad, participaron más de 120 personas de varias de las provincias del noroeste argentino y la idea es próximamente, muy probablemente durante el mes de fines de junio o comienzos de julio, vamos a repetir la actividad en la zona de Cuyo, posiblemente con asiento en Mendoza. Estamos trabajando en eso para poder repicar esta situación. Y pensamos hacerlo en el conjunto de la, de la Argentina porque pensamos que revivir la discusión sobre las políticas sanitarias nos parece una necesidad clave, o por lo menos yo lo veo como una necesidad clave. Veo que las discusiones hoy se centran en aspectos muy, no diría marginales, pero diría demasiado focalizados, y no se engloba la política sanitaria como un tema central. A ver, ¿a qué me refiero? Se discute el valor de la cuota de la medicina prepaga, se discute la desregulación, pero básicamente no sabemos exactamente en la discusión parecen no entrar los objetivos centrales que un sistema de salud tiene, que son mejorar las condiciones de salud de la población, lograr que todos tengan un acceso equitativo y que exista protección financiera, es decir, que nadie caiga en la pobreza por tener que acceder a un servicio de salud. Y creo que esta es una discusión que parece olvidada hoy en Argentina. Rubén, con respecto a lo que vos dijiste
en el bloque anterior y que ya te lo hemos escuchado y que lo da por re válido, no por caído por la costumbre de reiterarlo, sino porque precisamente no avanza. Esa mesa que vos planteás y que sabés que todas las instituciones que acompañamos a IPEXA en este recorrido federal, eh, yo creo que es una mesa que creo que coincidimos, le está faltando algunas patas, pero sobre todo los que concurren, algunos concurren con dos o tres sombreros. Quiero utilizar un eufemismo para que deberían dejar en la puerta colgado y sentarse. Me parece que es un festival de de intereses contrapuestos que, si no se sincera la situación, me parece que están equivocados algunos de los actores, discutiendo, como vos decís, temas reiterados o de alguna manera no menores, pero sí no sustanciales, en que los sistemas de salud, para llamar de alguna manera, eh, pueden estar en un proceso de extinción o de baja de la calidad prestacional o también yendo al recurso humano, un éxodo que hoy lo estamos viendo en televisión. Recién yo tuve oportunidad, el Garrahan está tomado, o sea, hay un éxodo. Estoy poniendo ejemplos no para dramatizar la cosa, sino para reiterar la necesidad de renunciar por un rato a esos intereses que están llevando a la extinción o por lo menos al deterioro eh, bastante irreversible del sistema de salud. Vos lo planteás en ese artículo que invito a que lo lean, si no ya lo subimos a la página de Medeos, que lo lean porque, y siempre decimos que los afectos, la amistad no nos privan de los elogios, así como cuando tenemos algún tema para debatir. Rubén, creo que este tema de la federalización y la visita a las provincias podría hacerse también por zonas, como vos dijiste, la zona norte, la zona Cuyo, eh, pero creo que están necesitando esa gente de la visita de ustedes, de expresarse. Y segundo tema, como digo, aquel que tiene un sombrero que lo deje en la puerta. Hay algunos que tienen dos o tres, que dejen los tres. Pero me parece que no hay nivel de alarma. Este es un tema que escuché de muchos médicos cuando el paciente subestima una patología. Me parece que se está subestimando la situación que se está viviendo. Y todos saben acá que no nos estamos refiriendo a ningún gobierno en especial, a ninguna ideología, sino a la promoción de la salud, a la calidad, a la prevención. Eh, Queremos reiterarte a IPEXA, a Farmacéuticos Sin Frontera, a la COMRA, a la COSPRA, a la CONFECLISA, que Grupo Medeos y el Foro de la Ciencia es un vehículo de estas convicciones. Sí, Miguel, yo coincido contigo. Ahora, cuando vos decís que los que se van a sentar a la mesa muchas veces tienen que quitarse los dos sombreros, en algunos casos esto todos sabemos resulta imposible, es decir, hay intereses, todos ellos legítimos, de cada uno de los que se sientan en esa mesa. Ahora, esa mesa tiene, como vos decís, ausencia de algunas patas. Y una de las patas principales tiene que ver con lo que yo acabo de manifestar hace unos momentos, ¿no? Que es la ausencia de una autoridad nacional que indique hacia dónde vamos, básicamente cuáles son los objetivos que perseguimos, para que después cada uno podamos adecuar de acuerdo a eso nuestras pretensiones, por decirlo de alguna manera. Y yo no sé, supongo que Sergio, que tiene opinión sobre esto, eh, y Daniel pueden opinar, ¿no? Pero me parece que cuando yo hablo de que la política sanitaria está olvidada,
Estoy hablando justamente de la debilidad de estas patas, Miguel. Es decir, de alguien que tenga una visión, una cosmovisión sobre el sistema y no una visión acotada a sus propios intereses. Sean estos los seguros privados, los de la seguridad social, los de los productores de tecnología, que son, repito, absolutamente legítimos. Pero detrás de ello debe estar, digamos, la autoridad que nos diga hacia dónde vamos, ¿verdad? Y cuál es el camino que queremos tomar para tener una Argentina más saludable para todos. Completo para darle la palabra a los dos amigos. eh, si discutimos el valor de la alimentación de los argentinos a través del precio de la docena de empanadas, o discutimos el valor de, perdón, el rol de la justicia y la calidad de la misma a través de una jueza que quiera ser popular en una plataforma de Netflix, me parece que estamos equivocando el camino, puntualizando y distrayendo la atención de esto que vos estás planteando, Rubén. A mí me parece que tenemos un tema muy serio de comunicación en primer lugar, y segundo, una línea que no creo que sea exclusiva de salud, donde los actores del sistema están tratando a tientas de ver qué sucede, porque de acuerdo a lo que nos comentan, no hay diálogo para por lo menos plantear el problema y luego eh, eh, ver qué decisión toma esto que vos estás planteando, o sea, hacia dónde vamos. Me animé a decir este cierre para ver qué opina Daniel y Sergio, porque estamos hablando acá de metodología o de qué se puede hacer para ser oídos por las autoridades. Eh, es muy difícil la construcción hoy de una política sanitaria en el marco de como la ha habido, ¿no? No el problema es que no hemos podido sentarnos nunca a construir una idea de hacia dónde queremos ir con la política sanitaria a futuro, porque lo que tenemos lo tenemos, todo emparchado, estamos en un sistema que deja más gente afuera que adentro, así que no incluye, que genera muchísimas barreras, muchísimas dificultades, tanto en el público como en las obras sociales, como en el privado. Eh, y el problema son estos pensamientos hegemónicos que dificultan mucho la apertura a un diálogo. Cuando se considera que, por ejemplo, todo pasa por la regulación o todo pasa por la desregulación. Entonces ya no hay forma ahí de tener otras posiciones intermedias, ¿no? Somos ultrarreguladores o desreguladores. Vamos de una postura para la otra. Me parece que es una característica de los argentinos tener muchas posturas medias antinómicas, ¿no? Estamos de un lado, estamos del otro. Y creo que hay que generar canales de apertura, sí, de espacios de debate, aunque sean acotados, aunque tengan todos estos defectos que están bien marcados, en el sentido de que, bueno, cada uno va con sus intereses, cada uno va a ver qué puede llevarse y con menos idea de qué puede dejar y todo lo demás. Yo creo que iniciar un proceso de debate, aunque sea acotado, y, bueno, pero que vaya creciendo en el sentido de más interlocutores y más gente con diferentes visiones. Esto puede ser, es un ejercicio interesante en un momento en donde primero no hay ninguna política que baje desde el ámbito nacional, y en segundo lugar donde evidentemente va a haber que construir una política que no la tenemos hoy, para un sistema del futuro. No sé si interesa lo que va a pasar mañana, pero sí lo que va a pasar dentro de 2 años, que va a ser, o vamos a estar en peor situación, o mejor no sabemos. Eso es una particularidad de no saber para dónde, bien hoy para dónde vamos. Salvo en la economía, donde están por lo menos algunas líneas bien trazadas. En el resto de las cuestiones
Me parece que falta todavía trazar muchas líneas. No hay líneas trazadas no solamente en salud, en educación, eh, en, en- en cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con generar mayor capital humano. Es decir, estas ideas de que las universidades son caras y habría que dejar de tener en cuenta la cuestión educativa para y apostar a los trabajos individuales, eh, o las salidas laborales individuales, sin un marco que fije que el único igualador que tenemos es la educación, y que entonces, digamos, ahí, hasta un determinado nivel llegaría todo, y después lo otro es para elegidos, es muy complejo, ¿no? Me parece que esta ausencia de políticas es lo más grave. Y construir políticas en un marco de ausencia también es complejo. Entonces, está bueno empezar por la base, ¿no? Todo crece desde el pie, como decía Rosa. No hay revolución temprana, crece desde el pie. Entonces hay que empezar a sembrar, como viene, yo creo que Rubén lo viene haciendo, lo viene planteando, esta necesidad de encontrar interlocuciones en otros ámbitos, en otros espacios, en donde no solamente esté representado el sector público, también el sector privado, el sector de la seguridad social provincial, que también está pasando por sus conflictos y sus situaciones particulares. Esto es un instrumento. Yo creo que es válido porque creo que no vamos a vivir discusiones nacionales, por lo menos por un tiempo bastante largo, porque precisamente no se va a dar el espacio para eso, salvo que se cree, y también va a ser en cierta forma descontextualizado con respecto a lo que se quiera plantear desde otro ámbito. Es un choque de ideas, pero demasiado fuerte, en donde hoy lo único que priva para mí es lo económico por sobre todo. Entonces, discutir todo lo que tiene que ver con salud también pasa por lo económico. Y salud tiene que pasar por lo económico, pero también tiene que pasar por lo social. Y ahí es donde me parece que está digamos, la pata débil del sistema, ¿no? Gracias, Sergio. Perdón, Daniel, Sí, tengo una pregunta específica que la puedo hacer a través tuyo y por supuesto a través de los amigos que nos acompañan, de un colega médico, colega de ustedes médico, que me dice, eh, no se puede regular el precio de los medicamentos fijando como un precio techo el precio que ese medicamento tiene en su país de origen. No sé si esto te da pie para no, tu... mirá, hay diferentes maneras de actuar en el tema de precios. Yo le agrego lo único a lo de Rubén y a lo de Sergio, que sería agregar más a lo que uno comparte, pero en política, en gestión de suministro de medicamentos, lo más importante es la decisión política, justamente. Si no empezamos con una decisión política en donde todos los actores estén sentados en una mesa, pensando que el objetivo final es el paciente o el ciudadano, digamos. Ese es el objetivo del norte. Pero todos deberíamos estar sentados aquí. Cuando decimos que no hay política de medicamento, o en el caso mío creo que hay una política de medicamento totalmente errónea, porque son tres o cuatro los objetivos básicos de cualquier política en el suministro de medicamentos, que tiene que ver con la accesibilidad, el uso racional y la calidad. Bueno, en este país, en los tres aspectos se ha retrocedido. Argentina, a nivel de la trazabilidad, de la comercialización, de laboratorios, logística y dispensación, no le tiene que envidiar, por supuesto que hay mucho para mejorar, pero está al nivel de cualquier país del mundo desarrollado. Bueno, esto que tardó años, ANMAT, regulaciones, como decía Rubén, la agencia dentro de 10 años, si se formara, ojalá va a tener que pasar por todo ese camino que hizo ANMAT para tener un cierto prestigio. Bueno, todo eso está hoy retrocediendo, lamentablemente, y esto afecta a la salud de la gente. Pero esto tiene que ver con una parte. En la parte
de medicamento hay sistemas liberados, hay sistemas totalmente, siempre, digamos, el mercado del medicamento, uno nació hablando de que era un medicamento social, o sea, el medicamento es un bien social de la sociedad. Por supuesto que está en un mercado, por supuesto que intervienen laboratorios que uno no sabe ni quién es el dueño porque lo más importante son los accionistas. Ahora, dentro de esto hay un Estado que cumple un rol. Nos guste o no nos guste, y en cualquier país del mundo, independientemente de su organización ideológica, política, económica. O sea, todos los objetivos los buscan los países y el precio tiene que ver, porque no podemos estar hablando. El primer punto, por eso decía, es la accesibilidad. Y la accesibilidad tiene que ver con dos cosas, la geográfica, pero básicamente tiene que ver con el precio. Entonces, uno tiene forma y sí. ¿Te acuerdas, Rubén, en un momento cuando se empezó todo esto? Se había desregulado en el 90, pero no se había puesto después ningún instrumento de regulación. Cuando Rubén sube a la superintendencia, se empezó a hablar de sustitución, de precios de referencia, de listas positivas, listas negativas. Es decir, un montón de elementos, de instrumentos que son válidos. Todos son válidos. Ahora, ¿qué es lo que falta? La decisión política. ¿Y de quién? De quién tiene que tener la rectoría en esto, a mi entender. Con el cual me parece que el problema grave que está teniendo este país y lo está teniendo el mundo ya no pasa por las moléculas crónicas tradicionales. El aumento de los presupuestos que afecta tanto al Estado como a los financiadores privados, nacionales, tiene que ver con el gran aumento de los medicamentos especiales o a alto precio. Y esto no se detiene, al contrario, se está profundizando. Y en ese momento ahí sí hay otros elementos que el mercado común no lo tiene, digamos. Pero hay gente muy preparada, Argentina tiene recursos humanos muy buenos, tecnológicos, hoy hay trabajo de cooperación con todo el mundo en ese sentido ha mejorado, ha avanzado. Lo que sí es cierto que la tecnología, tanto en aparatología como en medicamentos, ha llevado a una crisis fundamentalmente del ingreso en el recurso humano, que yo sí, eso no sé cómo se va a poder recuperar. Porque hoy cuando una lapicera, cuando un médico cumple su función, en general en una hora de atención genera un gasto que es 90% más caro de lo que le significa el recurso humano, el recurso del honorario. Y esto pasa con los enfermeros, pasa con los bioquímicos y demás. Todo esto, y como algunas veces también hemos hablado, y el financiamiento, que históricamente lo conocimos de aquello que tiene que ver con los aportes, las contribuciones, este modelo cambió. Entonces, ¿cómo tenemos que ir para eso? Y bueno, es justamente lo que está planteando Rubén, plantea Sergio, plantea el grupo. Bueno, hay que buscar lugares donde uno se pueda sentar, debatir en serio, por supuesto que con los intereses válidos que tenemos cada uno por nuestro sector, pero que tiene que haber alguien que tiene que impulsar eso, y vuelvo al comienzo y con esto termino, la decisión es política y la decisión de la rectoría es política y lo tiene que hacer quien lo tiene que hacer el responsable, el ministro de Salud o un ministerio. Si no, no tiene por qué existir un ministerio. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Daniel Alvarado, por estas últimas palabras. Doctor Rubén Torres, doctor Sergio del Prete, no es una frase vacía. Este programa es de ustedes. Nos hacen llegar la propuesta y participan cuando lo creen necesario. Siempre están invitados. Sobre todo vos, Sergio del Prete, que creo que hace unos meses que no te teníamos, pero veo que tenés una biblioteca ahí suficiente para continuar estudiando. Pero, Rubén, esperamos tus novedades respecto al Cuyo y bueno, muchísimas gracias por todo. Para nosotros es un honor y sobre todo que esto se reproduce para todo el país en 48 horas por todas las redes sociales. Les mando un abrazo muy grande a todos.
Un abrazo a vemos. todos. Muchas Gracias. gracias. Saludos a todos. Un abrazo enorme. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En la ciudad, para evitar contagios en las